Ahorita sí. Ok. Saludos. Sean todos muy bienvenidos esta mañana al segundo webinar organizado por el equipo impulsor de la reforma a la función pública denominado Profesionalización y Calidad de Servicios Públicos. Como equipo impulsor, hace un par de años atrás, pues decidimos más de 20 instituciones juntarnos con un fin común y es buscar que nuestro país cuente con el mejor servicio público, que sea un servicio de calidad. Y nosotros como equipo impulsor siempre hemos reiterado que los funcionarios públicos son el motor de un Estado que permite que cumpla sus fines constitucionales y es llevar los mejores servicios, que sea la mejor calidad, y para eso necesitamos que los mejores estén al frente para que los ciudadanos podamos realmente vernos beneficiados con esos servicios. Y para nosotros es tan importante, pues, este día estar llevando a cabo este webinar en medio de una de las situaciones mundialmente más difíciles que hemos vivido en la historia, pues, de nuestros países. El Fondo Monetario Internacional ha reiterado que esta crisis es profunda y es mucho más grande que crisis anteriores como la crisis financiera del 2009. Y es por eso que creemos que es tan fundamental hacer honor a todos estos funcionarios públicos, a esos empleados que están dando día a día, poniendo sus vidas en riesgo, las de sus familias, y están tratando de salvar millones de personas alrededor del mundo. Y es por eso que queremos agradecer a todos los médicos, a todo ese cuerpo, ¿verdad?, de personas que están al frente luchando con un virus nuevo que todavía no se termina de conocer. Pero lo que sí sabemos es que es fundamental que los países estén tomando las mejores políticas públicas, porque muchos expertos están diciendo que al final de esta pandemia, que todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar, cada país va a haber escrito su historia, y esa historia va a depender de las políticas públicas que se hayan tomado y de la manera en la que se haya podido enfrentar pues esta crisis a nivel nacional y pues a nivel mundial. Y para eso tenemos la dicha de contar este día con la doctora Ana Amaya, que es catedrática de la Universidad de Pace en Estados Unidos, Nueva York, y es integrante de la Junta Directiva de Health Systems Global e investigadora asociada honorífica del Instituto de Estudios de Integración Regional Comparado de la Universidad de Naciones Unidas en Bélgica. Doctora, queremos agradecerle su tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también, pues, agradecerle al proyecto ProIntegridad, que ha sido el que ha hecho posible este evento con fondos de USAID. Y pues no me puedo dejar tampoco de agradecer a nuestro moderador, el doctor José Marinero, que es un experto en temas de políticas públicas y derecho administrativo. Y aquí en El Salvador es el Día del Padre. Entonces queremos felicitar también al doctor Marinero y desearle todo lo mejor en este día. Así que sin más, doctor Marinero, le cedo la palabra y gracias a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Muy buenos días. En nombre también del equipo impulsor de la reforma de la función pública, el EIRF, quiero darles también la bienvenida a este webinar titulado La importancia de la gestión pública en el área de salud. Muchas gracias por los saludos y bienvenida, doctora Amaya. Aunque Marjorie ha presentado a nuestra invitada especial esta mañana, quiero agregar algunos datos de su hoja de vida que me parecen relevantes para la conversación. Ya Marjorie ha apuntado que la doctora es catedrática de la Universidad de Pace en Nueva York, es miembro de la Junta Directiva de Health Systems Global, una sociedad internacional de investigadores y especialistas en sistemas de salud. Es una investigadora asociada honorífica del Instituto de Estudios de Integración Regional Comparados de la Universidad de Naciones Unidas. Y sus temas de investigación son en el campo de la gobernanza de la salud mundial y versan sobre la formulación de políticas sanitarias mundiales, la integración regional en salud y el fortalecimiento de los sistemas de salud, principalmente en países como los nuestros, de ingresos bajos y medios. A mí me parece que es un tema relevante y la doctora viene con todas las credenciales para poder apoyarnos y brindarnos sus insumos, su visión de cómo países como El Salvador
se enfrentan a crisis como la que vivimos en este momento. La doctora Maya se graduó en biología por la Universidad de la Florida, tiene una maestría en salud pública de la Universidad del Sur de la Florida y además un doctorado en salud pública por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. En su experiencia profesional ha trabajado para varias universidades y organizaciones mundiales, entre ellas el Instituto de Estudios de Integración Regional Comparados de la Universidad de Naciones Unidas, el Instituto de Desarrollo de Ultramar, el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la Universidad de Florida. Además, ha realizado investigaciones para el Departamento VIH-Sida de la OMS y el Comité para la Política de Desarrollo en las Naciones Unidas. Muchas gracias, doctora, por su tiempo esta mañana. Le agradecemos un montón su presencia. Yo también quiero aprovechar estas palabras introductorias para expresar en nombre de todo el equipo impulsor la admiración y el respeto que tenemos hacia todos los servidores públicos que forman parte de la primera línea de prevención y protección contra la pandemia. Yo creo que sin todos los trabajadores de la salud, sin las personas encargadas de la higiene y limpieza en los hospitales y resguardos, sin los policías, sin los gerentes públicos y sin todos los demás trabajadores esenciales, comprometidos y dedicados, que aún sin contar con todas las herramientas e insumos necesarios, han trabajado incansablemente por proteger nuestra salud y nuestra vida, creo que la crisis que hoy vivimos sería peor de lo que es. Así que va ese reconocimiento y esa admiración del equipo impulsor para los trabajadores, los servidores públicos que han trabajado por nuestra salud y nuestra vida. Yo creo que no hay mejor tiempo para conversar sobre cómo desde las políticas públicas y la gestión pública, este papel crucial de los servidores públicos puede ser potenciado mediante mejores políticas, mediante mejores normas y mediante prácticas de profesionalización que por un lado garanticen sus derechos, reconozcan el papel que tienen los servidores públicos en la capacidad estatal, pero que también por el otro lado reconozcan la demanda de los ciudadanos por una administración pública profesional, seleccionada por mérito e idoneidad, y también técnicamente neutral. Creo que nunca ha sido más evidente la necesidad de que la administración pública sea técnicamente neutral en el sentido de que su compromiso sea únicamente con la ciudadanía y no con los políticos de turno. Creo que desde su creación el equipo impulsor ha insistido en la relevancia de un Estado con capacidad para diseñar e implementar mejores políticas y servicios públicos. Nos parece que este convencimiento ha tardado en llegar a un público más amplio y sobre todo a los tomadores de decisiones públicas. Y de esa manera la reforma a la función pública ha sido postergada una y otra vez y el país sigue sin contar con esta herramienta crucial para una gestión pública efectiva. Ya lo ha dicho Marjorie al principio, nos parece que la actual crisis es también, la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, es también una oportunidad que ha puesto de manifiesto la necesidad de un Estado capaz y además creo que ha evidenciado que la reforma no puede seguir esperando. Quiero hacer referencia muy brevemente, a una publicación en una revista de divulgación general, en Time, se publicó un artículo de Ian Bremmer, que destacaba algunos de los rasgos subyacentes más relevantes en los sistemas de salud que han sido exitosos frente a la pandemia. Entre estos sistemas de salud se cuentan, o contaba este autor, a países como Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Canadá, Alemania, Islandia. Y estos rasgos que comparten estos sistemas de salud que han sido exitosos frente a la crisis, obviamente aún estamos en la crisis, con lo cual
es un análisis que seguramente habrá que revisar en el futuro. Son tres esencialmente, y resumo. En primer lugar, políticas públicas, contar con políticas públicas, pero sobre todo en materia de salud pública, claras, que continúen más allá de un ciclo electoral y además que esas políticas sean capaces de articular la actividad estatal de forma efectiva. En segundo lugar, creo que destaca el autor liderazgos políticos responsables y respetuosos de la asesoría técnica y de la evidencia científica, cuyo respeto, cuyo reconocimiento de esta evidencia y de la asesoría técnica especializada genera a su vez confianza en la ciudadanía. Y finalmente, gestores públicos. Ian Bremmer destaca principalmente gestores públicos en el nivel gerencial, comprometidos y con capacidad de adoptar decisiones de salud pública basadas las políticas en evidencia científica y no en conveniencia política. Yo creo que estas condiciones, por supuesto, no llegan de la noche a la mañana. En ese listado de países que menciona Bremer, no hay ningún país, por ejemplo, cuya estrategia frente a la crisis lo haya obligado a improvisar o a ensayar respuestas de último momento con sistemas de salud frágiles o desarticulados. Los países tienen que construir esas capacidades gradualmente. Y en el EIRF, en el equipo impulsor, creemos que un primer paso es, por supuesto, transformar el régimen jurídico del servicio civil para que los más capaces y los más idóneos formen los cuadros operativos y gerenciales y de liderazgo de la administración pública. Nos parece que solo de esta forma pueden diseñarse y sobre todo implementarse políticas y servicios públicos que permitan enfrentar esta crisis o crisis como la actual, pero también los retos estructurales de nuestras sociedades como la vulnerabilidad social, la desigualdad, la educación de calidad, la inseguridad ciudadana. Ese es el contexto en el que tenemos la conversación esta mañana. Quiero apartarme ya de la moderación y quiero dejar, por supuesto, el espacio a la doctora Amaya. Así que, sin más preámbulo, dejo con ustedes a la doctora Ana Amaya. Muchas gracias por tan gentil introducción y también por la invitación de participar hoy en este webinar. Yo soy salvadoreña y para mí es un orgullo poder transmitir un poco de mi investigación y espero que pueda ser útil para los procesos que están intentando impulsar, que me parecen muy importantes. También quiero felicitar a todos los padres por el Día del Padre, todos los padres que están en la audiencia y espero que este tema sea de interés y luego en la discusión podemos platicar un poco más específicamente si tienen alguna pregunta sobre el tema. Entonces, empezar. Como ya mencionaron, voy a hablar hoy sobre la importancia de la función pública en el área de salud y en general voy a abordar tres áreas específicas. Primero voy a hablar sobre la gobernanza y rectoría en el área de salud, a qué nos referimos con gobernanza, buena gobernanza y en qué manera afecta al área de salud. También después voy a abordar un tema que es parte importante de mi investigación, que específicamente es tratar de buscar lecciones aprendidas de países en todo el mundo. Yo especialmente me enfoco en los países de mediano y bajo ingreso y voy a tratar de explicar en qué forma algunas de esas lecciones aprendidas pueden aplicar a la situación actual de El Salvador. Y luego también voy a hablar, obviamente, de la crisis de COVID-19 y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, pero también algunas oportunidades posibles que nos puede abrir el COVID-19 y más que todo el interés y ahora el conocimiento de lo importante que es invertir en la salud, porque realmente es un área que nos afecta a todos.
Entonces, solamente para empezar, yo creo que es muy importante estudiar y comprender cómo funcionan los sistemas de salud, así como cómo pueden cambiar a través del tiempo. Los sistemas de salud no solamente tienen una inversión significativa del gasto público. En esta gráfica de OPS estoy mostrando el gasto público en salud en diferentes países de Latinoamérica, bueno, de las Américas, también están los Estados Unidos, y ahí podemos ver El Salvador, que está con la flecha roja, y realmente el gasto es significativo comparado con otros países de la región, y es importante entender cómo podemos hacer el mayor uso de estos recursos, que ya sabemos que no son infinitos, y de igual manera sabemos que la salud tiende a consumir una gran parte de este gasto del Producto Interno Bruto. A nivel mundial, lo que vemos es que el gasto total en atención médica aumentó el 3% desde el 48 hasta el 2006, en el cual aumentó al 8.7 del promedio. Y vemos que recientemente el gasto en salud continúa creciendo, y especialmente en los países de bajos y medianos ingresos, el promedio es alrededor del 6.4%. Sin embargo, el gasto público, y en este caso solamente estoy mostrando el gasto público, también tenemos el gasto privado en salud, y también los beneficiarios también contribuyen al sector de salud, que es una importante medida. Pero el gasto no es suficiente para explicar por qué algunos países tienen buenas políticas públicas y buenos servicios públicos. Sabemos, por ejemplo, que en Tailandia, si comparamos Tailandia con Sudáfrica, aunque Sudáfrica invierte mucho más en salud, la mortalidad de menores de 5 años es 43 muertes, comparados con Tailandia, que solamente son 12 muertes. Entonces hay que investigar un poco más, además de la inversión en salud, qué otras áreas se deben fortalecer para también fortalecer la respuesta de la salud, porque en el área de salud estamos hablando de vidas humanas, no solamente de gasto. Y a mí me gusta mostrar esta diapositiva al inicio, porque yo creo que frecuentemente existe el concepto erróneo que el sistema de salud está compuesto solamente por la prestación de servicios. Y en realidad eso es lo que el sistema hace, pero no es lo que es el sistema en general. Los sistemas de salud son ejemplos de sistemas muy complejos, donde en general está compuesto por varios subsistemas que tienen sus propias características, y que también estos subsistemas interactúan entre sí, lo cual significa que no son sistemas predecibles. Y claro, los sistemas de salud varían de un país a otro, y cada sistema de salud es el producto de un rango de diferentes factores, especialmente la trayectoria de desarrollo y el poder de diferentes grupos dentro del sistema. Y por eso es importante entender quiénes son los que componen el sistema. Cuando hablamos del sistema de salud, y este modelo es de OMS, y por tanto de los países miembros de OMS, todos los países miembros se rigen en esta idea de sistemas de salud. Lo que vemos es que importantemente posiciona a las personas en el centro. Cuando hablamos de personas, no solamente hablamos de pacientes, sino también de individuos, sociedad civil, los proveedores de salud ellos mismos, así como los gerentes y los tomadores de decisiones. Entonces, en ese sentido, todos somos parte del sistema de salud, no solo como beneficiarios y participantes pasivos del sistema, sino como actores que realmente deben dirigir el sistema. Y ese es un punto clave que explica cómo funciona el sistema y cómo también se evoluciona a través del tiempo. Y al entender esto, sabemos por qué algunas políticas que son creadas a nivel macro muchas veces no llegan a influenciar a las personas,
y finalmente son rechazadas o modificadas a nivel micro. Y por ello no solo debemos entender cuáles son las partes del sistema, sino que también cómo esas partes interaccionan entre sí. Entonces, como ven, la prestación de servicios es una parte importante, pero así como también tenemos la financiación, la información, que es los datos médicos que nos ayudan a poder tener políticas de salud que sean efectivas, conocer dónde están las brechas y en qué áreas se debe invertir, en qué áreas se debe trabajar. También, obviamente, tenemos medicamentos y tecnologías, y los recursos humanos, que ahí nos referimos no solo a los proveedores de servicios, los doctores, las enfermeras, los dentistas, pero también las personas que trabajan en gestión de las políticas de salud. Y importantemente, una parte clave es la gobernanza, y debido al tema de hoy me voy a enfocar más específicamente en la gobernanza y en la rectoría. Entonces, lo que vemos es que el sistema está compuesto, como ya dije, de diferentes actores y organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales. Tenemos, obviamente, la población, los pacientes, que son los individuos y los hogares, que en última instancia, por medio de los impuestos o pagos directos, son los que no solo reciben servicios, pero también sostienen el sistema de salud. También tenemos los agentes de financiación, los cuales son esos actores que recaudan fondos y asignan a los proveedores o compran servicios a nivel nacional. Los proveedores de los servicios, claro, que pueden clasificarse por diferentes maneras, tanto a nivel de atención como a nivel primario, secundario, terciario, tipo de servicio, ya sea curativo, preventivo o el sector, por ejemplo, público, privado, con fines de lucro, sin fines de lucro, y también el grado de organización, ya sea formal o informal. Y obviamente también tenemos el gobierno, el cual debe regular a esos proveedores de servicios, así como también los agentes de financiación. Y aquí vemos la interacción entre todos estos diferentes grupos y sistemas. Importantemente, como ya mencioné, el sistema de salud no solo busca proveer los servicios, obviamente esa es una parte crucial de los sistemas de salud, pero también involucra la creación de recursos por medio de inversión y capacitación. Y cuando hablamos de recursos, no solo hablamos de recursos financieros, también recursos humanos e insumos, y así también como la financiación. Y la rectoría se considera una función central que subyace a todas las demás funciones y aspectos de un sistema de salud, y así como también determina la capacidad del sistema de poder lograr sus objetivos. Y cuando hablamos de rectoría nos referimos a la capacidad de liderazgo de las autoridades de salud para conformar y apoyar una acción colectiva que permita la creación, el fortalecimiento o el cambio de las estructuras de gobernanza del sistema de salud. Entonces, diferenciamos rectoría de gobernanza en el sentido que por gobernanza lo que se entiende son los arreglos institucionales que regulan a los actores y los recursos críticos que tienen influencia sobre las condiciones de cobertura y acceso a los servicios de salud. Por ello es que el ejercicio de la rectoría de las autoridades de salud es una condición necesaria para poder fortalecer la gobernanza, el modelo de financiamiento, los servicios de salud, los recursos humanos, medicamentos, tecnologías, etcétera, los cuales son aspectos cruciales del sistema de salud. Sin embargo, también esta gobernanza se encuentra dentro de una gobernanza más global. No solo hablamos de gobernanza del sector de salud, pero reconocemos que depende mucho de lo que está pasando a nivel nacional también y a nivel de gobierno. Por lo que la representación política de diversos intereses también es una parte importante de garantizar la rendición de cuentas
y la capacidad de respuesta en el sector público, incluido el sistema de salud. Una parte importante y que en la que voy a ahondar un poco más en las siguientes diapositivas es la presencia de burocracias fuertes y eficaces que son capaces de ejercer autoridad y que también tienen memoria institucional para poder aprender de eventos del pasado para poder lograr también objetivos y resultados que son planeados a través del tiempo. Entonces, al reconocer esa alta complejidad de la gobernanza, lo que vemos es que muy a menudo la forma de mejorar la gobernanza es enfocarse en aspectos específicos. Por ejemplo, algo que se discute mucho es abordar la corrupción como un proxy para mejorar la gobernanza general en los sistemas de salud. Y también más adelante hablaré un poco más de ello. Y por ello, como ya mencioné, la gobernanza del sistema de salud tiene sus raíces en una gobernanza más amplia del país y en su marco institucional y regulatorio. Lo que vemos es, por ejemplo, que si hay un bajo nivel de responsabilidad de los servicios públicos en un país y mecanismos limitados para hacerla cumplir, es probable que esto también sea el caso en el sector de salud, por lo que debemos buscar una visión más integral que no solo busca fortalecer los sistemas de salud, pero también la gobernanza en general en el país. Entonces, ¿por qué es importante la gobernanza? Antes que todo, permite que los sistemas de salud formulen una visión clara, la cual está integrada en un plan nacional sobre cómo lograr sus objetivos para mejorar la salud y además entregar esta visión a través de la planificación, el financiamiento y la prestación de servicios efectivos. Eso, por supuesto, requiere los aportes de los sistemas de salud, tanto recursos humanos, información y productos farmacéuticos, y la coordinación de ellos es una función importante de la gobernanza y también se refiere a la administración y la rectoría que ya mencioné anteriormente. Usualmente esto se lleva a cabo a través de instituciones dedicadas como los ministerios de salud, los cuales asumen la responsabilidad general del funcionamiento del sistema de salud y su capacidad para cumplir los objetivos sociales de salud. Pero también es importante involucrar a otras instituciones, ya sean gubernamentales o no gubernamentales. En segundo lugar, la gobernanza del sistema de salud es un requisito previo esencial para construir sistemas de salud responsables y receptivos. Tanto la rendición de cuentas como la capacidad de respuesta son objetivos muy reconocidos del sistema de salud y lo que sabemos es que los sistemas de salud absorben cantidades significativas de recursos públicos, como mencioné anteriormente, y por ello se espera que rindan cuentas a sus usuarios, contribuyentes y otros financiadores, por ejemplo, agencias donantes o también la ciudadanía misma. También se les exige que operen de acuerdo con los valores y preferencias de la sociedad y deben ejecutarse para que crean un ambiente de confianza y puedan brindar los tratamientos esenciales a quienes lo necesiten. Y tercero, sabemos que los sistemas de salud son instituciones sociales y están gobernados y configurados por un entorno de gobernanza más amplio. Por ejemplo, es probable que la falta de mecanismos para abordar la corrupción afecte la operación de un sistema de salud e invite al mal uso de recursos y los pagos informales. La gobernanza también puede ocurrir de la forma inversa, del sector salud también al sector de gobernanza más amplio. Por ejemplo, al promover la extensión de los servicios esenciales y mejorar la equidad de los resultados, se puede también encontrar que la salud lidera el camino en la gobernanza del sector público más general.
En cuanto a la rectoría, este otorga a las autoridades de salud la conducción sectorial para formular, organizar y dirigir la política nacional de salud con el fin de mejorar la eficacia, la eficiencia y la equidad en la salud a través del fortalecimiento o transformación de las estructuras de gobernanza en salud. Por este motivo es necesario también destacar la necesidad de una perspectiva de rectoría no asociada a una concepción autosuficiente, y lo que queremos decir con eso es que el rol no solamente es de las autoridades de salud, usualmente expresadas por los ministerios de salud, sino que también se debe buscar una acción colectiva en la cual se incluyan otros actores, integrantes o no de las estructuras del Estado. Y dentro de la estructura del Estado también se deben mencionar otros sectores o jurisdicciones como la vivienda, la educación, las finanzas y el comercio, que son indispensables para poder sostener iniciativas intersectoriales que aborden los determinantes de la salud mediante el fortalecimiento de los sistemas de protección social. También se deben considerar actores de jurisdicciones subnacionales y así como otros actores que desempeñan un papel clave como actores no estatales, en los cuales encontramos la sociedad civil, ya sea organizada o no, y organizaciones privadas con fines o sin fines de lucro, u otras organizaciones con mayor o menor visibilidad o formalidad. También es importante entender a qué nos referimos con gobernanza, digamos, en términos más prácticos. Y lo que vemos es que la gobernanza no solamente funciona a nivel macro, digamos, a nivel de gobierno central, sino que también a nivel meso, que es lo que consideramos nivel organizacional, y nivel micro, que es el intraorganizacional. Entonces, lo que vemos es que a nivel macro, esto incluye decisiones sobre el diseño del sistema de salud, el marco legislativo dentro del cual se opera, decisiones sobre cómo recaudar, agrupar y distribuir los fondos, así como definiciones de los derechos y de los usuarios, es decir, los pacientes. A nivel meso es la toma de decisiones principalmente dentro de los hospitales, clínicas y otros servicios, y dentro de ellos también se toman importantes decisiones que constituyen cruciales para el sistema de salud. Y luego a nivel micro hablamos de la perspectiva de los profesionales de salud individuales, ya sean gerentes o pacientes, y también implica decisiones sobre intervenciones o tratamientos relacionados con los pacientes individuales, su relación y comunicación con profesionales de la salud, así como también la toma de decisiones cotidianas de los gerentes de organizaciones de atención médica. Es fundamental también hablar sobre la gobernanza de los recursos humanos. Como ya expliqué, los recursos humanos no solo abarcan los trabajadores de la salud, sino que los gestores y los tomadores de decisiones también. Y se reconocen estas 4 dimensiones de gobernanza en relación con los servicios de salud. Primero, la formación de recursos humanos, lo cual constituye la educación de pregrado, grado, residencias, también el mercado de trabajo, así como la educación continua durante la práctica profesional. Y es labor de los gestores poder garantizar que todo el personal de salud tenga las competencias actualizadas y apropiadas para el desempeño de sus funciones y responsabilidades. También tenemos la profesionalización, que es uno de los temas principales de hoy, y eso se refiere a la regulación profesional de las actividades de los actores que intervienen en la producción de los servicios de salud. Y para esto también se requieren nuevas definiciones de profesiones, con perfiles, incumbencias y especializaciones alineadas con los desafíos de construcción de modelos de atención integrales e integrados y también centrados en las comunidades.
Y obviamente aquí no solo hablamos de la profesionalización del sector clínico, pero también el sector de tomadores de decisiones. Luego también hablamos de la regulación de las prácticas profesionales y estas están asociadas a la definición de estándares de práctica, los instrumentos e instancias de evaluación de desempeño del profesional de salud, y esto es un área que obviamente intervienen los colegios médicos, las diferentes asociaciones de profesionales, y por último la regulación del mercado de trabajo, el cual se refiere a las condiciones de trabajo comprendidas como carga laboral, así como las características de su contratación, por ejemplo, la estabilidad laboral, los mecanismos de negociación colectiva, y también las formas de pago. Entonces, lo que vemos es que obviamente necesitamos de insumos y de herramientas para poder desarrollar esa experticia y habilidades dentro de los proveedores de salud y los otros integrantes del sistema de salud. Pero esto requiere fundamentalmente de un ambiente organizacional estructurado en el cual hay una definición de la carga laboral, como ya mencioné, pero también supervisión y gestión y servicios de apoyo. Y eso también, obviamente, también requiere de factores más macro en los cuales mencionamos, por supuesto, la gobernanza, pero también los marcos legales, los roles y responsabilidades y también la articulación entre las diferentes instituciones. Muy brevemente, yo sé que estoy tardándome un poco, pero mencionaré por qué es importante una gobernanza fuerte. Y lo que vemos es que para poder operar de manera efectiva, los sistemas de salud están constituidos por una gama de diferentes instituciones, organizaciones, estructuras y procesos. Y cada organización tiene ciertas tareas, por ejemplo, la financiación o prestación de servicios y diferentes habilidades e incentivos para ejercer esas tareas. Entonces, esto es, digamos, el ideal, lo que queremos dentro del sistema de salud, lo cual llamamos el de jure, el sistema de jure. Pero lo que vemos es que en realidad existen muchos eventos y interacciones dentro del sistema que no coinciden con las intenciones originales, y los usuarios a menudo enfrentan muchas barreras a los servicios clave, a pesar de que estos se planifican, se financian y también se entregan. Entonces, en este caso, la calidad de los servicios es inferior a lo que habíamos planeado originalmente. Entonces, este modelo desarrollado por McPeak ofrece una explicación de lo que a menudo llamamos fallos de gobernanza o deficiencias de gobernanza. Lo que vemos es que a menudo los participantes del sistema de salud de facto subviertan las reglas y regulaciones formales, reflejando sus intereses, capacidades y relaciones informales. Y estas respuestas dinámicas ocurren a todos niveles, no solamente a nivel micro, pero también a nivel meso y macro, pero obviamente son más visibles a nivel micro, donde los proveedores y usuarios de primera línea pueden interpretar y potencialmente ignorar las reglas y procedimientos formales. Sin embargo, las acciones de todos los diferentes integrantes del sistema están influenciados por las comunidades en las que viven, los roles sociales de los diferentes actores que configuran, cómo se accede a la atención, así como también la expectativa de lo que constituye un tratamiento de calidad aceptable. Entonces, de facto, vemos las experiencias, digamos, negativas de la población, que son muy diferentes a lo que originalmente se había previsto. Entonces, un ejemplo de esto es una iniciativa que fue muy positiva en Uganda,
en el cual el gobierno implementó una política para abolir todos los costos directos de los usuarios. Pero en realidad, ¿qué pasó? Lo que pasó es que surgió una economía informal donde los proveedores cobraban tarifas informales y obviamente países como El Salvador conocen de qué se trata esto, así como muchos países latinoamericanos. Cuando uno va a una clínica y le piden una cuota voluntaria o a otro tipo de pago que muchas veces no pensamos que es inusual, muchas veces estamos acostumbrados a ellos, pero no responde a la política original que se había formulado. Y además de estas tarifas informales, lo que pasó es que al mismo tiempo hubo mucha privatización de muchos servicios debido al desabastecimiento de medicamentos y el retraso de los pagos de los proveedores. Entonces, a pesar de esa política que se implementó, los pacientes no pudieron acceder a los servicios públicos adecuados debido a esta escasez y además tenían que pagar, hacer pagos directos al sistema. Lo cual nos lleva a ese importante tema que es la corrupción en el sector de salud. Creo que muchos no se sorprenderán que el sector de salud es el más corrupto de todos los sectores en muchos países, de acuerdo con el Instituto Transparency International. Lo que vemos es que mundialmente se invierte en alrededor de 7.5 billones en salud y de esa cantidad se estima que alrededor de 500.000 millones se pierden debido a la corrupción. Y mundialmente sabemos que 1 de cada 5 personas, alrededor del 17% de las personas, reportan haber pagado algún tipo de soborno en el sector salud, aunque no se llame soborno, algún tipo de pago indebido. Y obviamente eso tiene graves problemas para el sector salud, ya que minimiza la confianza que sustenta una asistencia eficaz, equitativa y también receptiva. Además de los impactos que tiene, digamos, económicos, este estudio muy interesante hizo una medición del impacto global actual de la corrupción en las muertes infantiles en poblaciones humanas. Y lo que encontraron al controlar por muchas variables es que anualmente al menos 140.000 muertes infantiles ocurren cada año debido a la corrupción. Ese es un total que excede en gran medida al total de muertes debido a cólera, rabia, ébola o muertes muertes relacionadas al conflicto armado. Pero aún así, muy a menudo se desliga los impactos reales de la corrupción y se piensa que solamente se relaciona a las finanzas, cuando tiene impactos muy reales en vidas humanas. Entonces, ¿por qué existe tanta corrupción? ¿Por qué se conoce como un sector muy corrupto el área de salud? Hay muchas razones. La primera es la incertidumbre en torno a la demanda de servicios. No podemos calcular quién se enfermará, cuándo se enfermarán y qué necesitarán. Yo creo que el COVID-19 ha mostrado eso en términos muy reales, que es muy difícil predecir el impacto de enfermedades, especialmente de un virus tan infeccioso. Además de eso, como ya les expliqué, el sistema de salud está compuesto por muchos actores que están dispersos por diferentes partes del sistema de salud, entre ellos reguladores, pagadores, proveedores, consumidores, así como también proveedores de servicios, y todos interactúan de formas muy complejas entre sí. Importantemente, esto es algo que lo hablamos mucho en las políticas de salud, es esta existencia de informaciones asimétricas entre los diferentes actores. Obviamente, no todos somos especialistas en dengue o especialistas en cáncer complejo, por lo cual debe haber algún nivel de confianza que ponemos en los proveedores de los servicios de salud. Pero eso también obviamente
si nos encontramos con entes propensos a la corrupción, se hace muy difícil la identificación y el control de esos intereses divergentes. Además, el sector de atención médica es inusual en la medida en que los proveedores privados tienen importantes funciones públicas y también, como ya expliqué, el sector de salud absorbe una gran cantidad de gasto público, lo cual también es un incentivo para la corrupción, posiblemente. Obviamente sabemos que las oportunidades de corrupción son mayores en situaciones donde el agente de gobierno tiene el poder de monopolio sobre los clientes, donde los funcionarios tienen mucha discreción o autoridad autónoma para poder tomar decisiones sin un control adecuado sobre esa discreción, y también en ambientes donde no hay suficiente rendición de cuentas de las decisiones o los resultados. Entonces ahora un poco de noticias buenas después de todas esas cosas muy reales, pero también muy negativas que ocurren en el sector de salud. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos aprender de otros países? Y ese estudio es muy interesante. Yo estuve involucrada en una fase de este estudio muy tempranamente, cuando empezaban a sentar las bases de la investigación. Y lo que buscaba era entender por qué algunos países de ingresos bajos o medianos han logrado importantes éxitos en el área de salud. Y se enfocó específicamente en China, Costa Rica, Sri Lanka y el estado de Kerala en India. Y lo que encontraron fue que estos países pudieron lograr resultados muy positivos en el área de salud en muy poco tiempo debido a la combinación de estas diferentes áreas. La primera de las cuales es la buena gobernanza y voluntad política, también la burocracia e instituciones efectivas, la resiliencia del sistema de salud, la habilidad del sistema de poder responder a choques como el COVID-19, pero también desastres naturales, otro tipo de circunstancias inesperadas, y la innovación. Y cuando hablamos de innovación no hablamos, obviamente las tecnologías son muy importantes, pero también innovaciones en el término de políticas de salud, políticas de salud pública. Algunos ejemplos de innovaciones es lo que llamamos task shifting, que es la designación de responsabilidades de una cadre de recursos humanos a otro, por ejemplo, darle mayores responsabilidades de diagnóstico y prescripción de medicamentos a enfermeras para poder así liberar algunos médicos en ambientes donde hay escasez de médicos. Entonces me voy a enfocar obviamente en esas dos áreas de buena gobernanza y voluntad política. Y la buena gobernanza se identificó como un factor determinante del éxito del diseño e implementación efectiva de políticas y programas. Y eso estaba compuesto no solo por el liderazgo efectivo y visión de largo plazo, pero también la formulación de prioridades claras y objetivos realistas en base a las necesidades del país, pero también en base a los recursos. Obviamente estos eran países que en su momento tenían escasos recursos que podían invertir en el sector de salud. Entonces, ¿cómo podían maximizar esos recursos? Parte de eso también es la capacidad de respuesta frente a las necesidades, esa habilidad de responder a esas circunstancias inesperadas. También la continuidad de las políticas por medio de una burocracia especializada, la cual tiene esa memoria histórica y puede continuar implementando las cosas que han sido exitosas y también reformando y cambiando las cosas que no han sido exitosas por medio de aprender de esa experiencia pasada. También una secuencia cuidadosa de reformas. Yo creo que vemos muy frecuentemente que entra un gobierno nuevo y
quieren reformar totalmente el sector salud, sector educación. Obviamente quieren hacer cambios fundamentales, cambios importantes en estos sectores, pero esto siempre debe ser organizado de una forma secuencial y de una forma lógica a través de los años, no tratar de hacer todo en el primer año o primeros 2 años. Importantemente la rendición de cuentas, lo cual ya mencioné, y también aprovechar ventanas de oportunidades. Y esto es algo en lo cual me enfocaré un poco más puntualmente, ya que me parece muy relevante para la coyuntura actual. En el área de salud mencionamos mucho este modelo de Kingdom, el cual habla de vertientes múltiples. Y la idea de este modelo es intentar analizar diferentes procesos de política pública en contextos complejos para determinar qué puntos entran en la agenda y cuáles quedan afuera. Entonces, lo que vemos es que para que hayan cambios de políticas y cambios especialmente en estos contextos complejos, debe haber la articulación de esas 3 áreas. Primero, el reconocimiento del problema. Tiene que no solo ser un sector, por ejemplo, el sector salud, que piensa que debe haber más inversión en salud, pero también otros sectores deben entender que debe haber más inversión en salud. Por ejemplo, convencer a otros sectores que esta es una política que es necesaria y que es idónea para el momento. Debe haber una construcción de alternativas de políticas, cuáles son las diferentes opciones que tenemos para poder llegar a esos resultados deseados, y también un ambiente político, condiciones de entorno que propician que esta política sea factible. Por lo cual, en muchos contextos debe haber apoyo de diferentes partidos políticos, diferentes sectores de la sociedad. Entonces, lo que Kingdom dice es que la convergencia de estas 3 vertientes permite que los emprendedores de política puedan mover estas políticas, se abre una ventana de oportunidades, lo cual propicia la inclusión en la agenda de estos valores o intereses. Y cuando hablamos de emprendedores de política, este es un área que me imagino que todos ya están familiarizados, pero me refiero a lo que llamamos campeones o líderes de políticas públicas que pueden vocalizar a la población la importancia de estos cambios y la importancia de estas políticas. Y menciono esto porque obviamente el COVID-19 es un importante desafío, pero también puede ser una oportunidad de esta confluencia de las diferentes vertientes hacia la formulación de políticas de salud estables y efectivas que conllevan a un mejoramiento no solo del sistema de salud, pero también de la preparación para futuras epidemias, las cuales existirán. Habrán otras pandemias en el futuro, no sabemos si habrá una segunda fase del COVID-19, pero el sector salud debe estar preparado, así como la sociedad en general. Y bueno, otras importantes lecciones aprendidas relacionadas con la burocracia e instituciones efectivas es la importancia de la capacidad regulatoria y gerencial fortalecida, la provisión de datos y evidencias y la comunicación de esos datos también a la población en general, la estabilidad de la burocracia, lo cual ya mencioné, colaboración entre diferentes actores, sinergia entre gobiernos y donantes para estar seguros que existe ese lineamiento, que el Ministerio de Salud o los líderes del sistema de salud estén de acuerdo con los donantes en que las políticas públicas son formuladas de parte del ente rector y no de parte de donantes, por ejemplo,
Importantemente también la autonomía y la flexibilidad para administrar los sistemas de salud de manera efectiva, darle el poder de toma de decisiones a los expertos de salud y también darle los insumos para ello. Entonces, ya casi para finalizar, quería mencionar cuál es muy brevemente la aplicación de estos diferentes niveles de gobernanza, la articulación de estos niveles de gobernanza en la crisis de salud actual. Lo que sabemos, y este fue un artículo que publicamos con algunas investigadoras de Inglaterra en base a estudios en África sobre qué conlleva los éxitos en el sector de salud. Lo que vemos aplicado al COVID-19, que los tomadores de decisiones deben tener esta visión holística de cómo coordinar los diferentes elementos de la respuesta y dónde comenzar en la construcción de una respuesta sistémica, lo cual implica priorizar acciones en cada nivel, desarrollar planes apropiados e identificar actores clave que puedan ejecutarlos. También debemos tomar en cuenta que las acciones deben ser secuenciadas, considerando también sus consecuencias a largo plazo. A largo plazo vamos a continuar teniendo casos de dengue, casos de enfermedades diarreicas, y no se debe ignorar la importancia que es también invertir en esas áreas y prevenir esas enfermedades también. Y también esto ayudará a los formuladores de políticas a desarrollar planes estratégicos sobre dónde comenzar. También debemos evaluar la capacidad para llevar a cabo estas acciones, asegurando una financiación adecuada para cada nivel, pero particularmente a nivel meso y micro, que es donde la mayoría de las acciones se llevan a cabo. Y también en cada nivel se deben identificar los emprendedores, la coordinación entre los sectores de salud y los que están involucrados deben ser incentivados adecuadamente. Solamente para finalizar, yo sé que me pasé un poco del tiempo, pero solo quiero recalcar de nuevo algunas de las lecciones aprendidas de otros países, la importancia de una burocracia efectiva, una burocracia estable, que también tiene esa autonomía y flexibilidad para tomar decisiones, la importancia de un liderazgo efectivo y visión a largo plazo, pero también la importancia de la rendición de cuentas, en la cual no solamente deben estar involucrados los actores dentro del sistema de salud, pero también la ciudadanía misma, la sociedad civil y otros sectores a nivel nacional. Y con eso finalizo. Muchas gracias y a la espera de alguna duda, pregunta. Doctora, muchísimas gracias por su presentación. No estaba seguro si estaba activado el audio. Muchas gracias por la presentación. De verdad, qué riqueza de información, pero yo creo que sobre todo una riqueza de perspectivas y de maneras de organizar la información. Definitivamente la temática de esta mañana es absolutamente relevante para la crisis que estamos viviendo. Nos deja usted con claves para entender algunos de los retos que estamos enfrentando, y yo creo que también alienta un poco la reforma y el esfuerzo que está haciendo el equipo impulsor de cara a transformar la administración pública en El Salvador por la vía de su recurso humano, que es, como usted lo ha dicho, tan crucial para la gobernanza de los sistemas efectivos que provean políticas y servicios de calidad a los ciudadanos. Yo quizás me quedo con una idea inicial para plantear una pregunta, y luego además vamos a abrir un espacio para que el público también pueda plantearlas. Hay en su descripción algunos factores que son endógenos al sistema, que son propios de cada sistema y que le permiten, digamos, ser más o menos exitoso en el cumplimiento de sus fines.
pero también hay factores exógenos al sistema, y esto me pareció extremadamente relevante para el trabajo que hace el equipo impulsor. Es decir, es imposible contar con un sistema de salud de calidad si el entorno de la gestión pública, si el entorno de gobernanza no es propicio para que ese sistema funcione de manera continuada. Cuando ocurre, según entiendo de su presentación, es una excepción. Es una excepción cuando los sistemas de salud funcionan bien si su entorno institucional, si su entorno de gobernanza y de políticas públicas no está funcionando adecuadamente. Sé que la presiono un poco, sobre todo porque aún estamos a media crisis, pero ¿dónde ubicaría usted, sobre todo en un entorno en que estamos ya con un constreñimiento fiscal quizás sin precedentes en El Salvador, ¿dónde ubicaría usted los tres principales retos de la transformación del sistema de salud salvadoreño de cara a estar preparados para la siguiente pandemia y, por supuesto, terminar de salir de esta? Exactamente, y estoy totalmente de acuerdo que para que el sistema de salud sea exitoso necesita esas bases dentro de la gobernanza más general, dentro de los países. Muy pocas veces se puede lograr éxito si no se encuentra ese ambiente propicio. Yo creo que es una pregunta muy importante en cuanto a en qué debemos enfocarnos para la preparación y para enfrentar la actual crisis y también prepararnos ante futuras crisis. Yo creo que en general los recursos son importantes, recursos financieros son importantes, son esenciales, pero no son suficientes. Lo que se necesita es, número uno, fortalecer la rectoría del sector salud, fortalecer a los tomadores de decisiones y poder darles la base de poder tomar decisiones en base a la evidencia y no en base a digamos, circunstancias políticas o circunstancias exógenas. Eso es crucial y parte de eso no solo es darles el poder de tomar decisiones, pero también fortalecer la capacidad dentro de la rectoría, porque muchas veces esperamos mucho de personas que han sido elegidas o puestas en esas funciones, pero quizás no tienen la formación o el conocimiento de trayectoria, lo cual nos conlleva a esa idea de la burocracia estable, tener personas expertas a través del tiempo que conozcan lo que pasó ante el huracán pasado, cómo enfrentaron la crisis, cómo pudieron formular nuevas políticas, cómo se llevó a cabo las reformas anteriores, qué funcionó, qué no funcionó. Esa es una parte crítica también. Y una parte importante de esa burocracia estable no solo es cómo el país mismo puede mejorar, pero también la posición del país ante otros países. Nosotros sabemos que El Salvador es parte de foros muy importantes como la Organización Mundial de la Salud, participa en la Asamblea General de la Salud todos los años, y si constantemente tenemos personas nuevas que busquen negociar de parte del país, ya sea ante la OMS, buscando sus políticas, las políticas que, buscando empujar las políticas que son prioritarias para el país, pero también al trabajar con donantes o otros actores, es importante tener esa experticia, o si no, realmente que nos va mal porque no tenemos, digamos, esa capacidad de poder analizar los procesos y entender quiénes son los tomadores de decisiones, no solo a nivel nacional, pero a nivel global. Y lo que vemos es que los países que obviamente tienen más éxito en ese tipo de negociaciones son países que tienen una profesionalización de la burocracia misma. Aparte de eso, otra área importante es la involucración, la colaboración entre diferentes sectores. Mencioné un poco
cómo deben involucrarse los sectores de educación, sectores de vivienda, pero también sectores dentro y fuera del gobierno, como la sociedad civil, principalmente para la rendición de cuentas, pero también la rendición de cuentas de la sociedad civil misma también. Entonces, el importante rol también de la población de estar informada, de requerir mejores servicios. Y luego, finalmente, recalcaría también la importancia de poder promover esa especialización, pero poder priorizar el área de salud y los recursos, como ya mencioné, poder darle los insumos, que muchas veces no solamente son insumos financieros, pero también insumos de otro tipo de recursos que sean importantes para la respuesta. Interesantísimo, doctora. En seguimiento a esta pregunta, en el chat de los asistentes, hay una pregunta planteada que me parece muy interesante y que tiene que ver con algo que acaba de decir usted. Un poco si nos puede hablar de la experiencia que usted conoce de la participación de sociedad civil en la lucha contra la corrupción en los sistemas de salud específicamente, y este rol de exigencia de rendición de cuentas que acaba de mencionar. Un poco si nos puede compartir sobre este tema. Exactamente. La sociedad civil es crucial para la rendición de cuentas. Lo que vemos es que en muchos países, como expliqué, el sector salud es un poco inusual porque en muchos países de El Salvador también existen ONGs que también proporcionan servicios de salud y otros organismos que proporcionan servicios de salud. Entonces, por eso es que digo que la rendición de cuentas debe ocurrir de diferentes maneras y de diferentes mecanismos, por lo cual la institucionalidad de un ente que pueda dar esa contraloría es sumamente importante, no solo para el sector salud, pero para otros sectores. En cuanto a la sociedad civil, se han visto importantes logros en otros países de cómo pueden conllevar a procesos de mayor inclusión, por ejemplo, inclusión de grupos vulnerables que usualmente no son considerados por los gobiernos, por los ministerios. Por mucho tiempo hice una investigación en Perú en el cual el rol de la sociedad civil fue crucial para poder incluir políticas públicas dirigidas hacia los hombres que tienen sexo con hombres, poblaciones que usualmente en nuestros países latinoamericanos es muy difícil abordarlos por el mismo contexto religioso. Entonces, no solo la rendición de cuentas, pero también poder proponer nuevas áreas de intervención en salud y Contraloría también. Excelente, muchas gracias. Quizás también sobre el tema de las políticas públicas, hay también aquí una pregunta muy interesante y que se resume en pocas palabras, y es ¿por qué en países como los nuestros somos incapaces de construir políticas públicas que duren más de un ciclo electoral? A lo mejor nos puede contar un poco sobre la experiencia desde la visión de la salud. Claro, bueno, no solo El Salvador, esto pasa en muchísimos países. Es cómo funciona la política. Parte de ello también es nuestra democracia, que también es muy reciente comparado con otros países. Todavía estamos trabajando sobre sentar esas bases de poder formalizar algunos sectores y poder, digamos, especializar el área de salud, específicamente en el área de gestión de políticas de salud, pero también es trabajo de todos, de la ciudadanía también. Quiero empoderarlos, no pensar en que no hay nada que podamos hacer. Hay un importante rol de todos en poder mejorar, digamos, y exigir
estas políticas públicas que resulten en buenos resultados en salud. Y obviamente las pugnas políticas es una parte crucial de la falta de progreso en esa área. Muchos países, hasta países de alto ingreso, tienen una gran polarización política, lo cual imposibilita la formulación de políticas duraderas. Pero la parte crucial es que muchos de esos países de alto ingreso tienen esa profesionalización de la gestión. Por ejemplo, yo estuve trabajando hice una investigación sobre los países de UNASUR, la Unión de Países Suramericanos, y no sé si sabrán, pero recientemente el grupo esencialmente ya no está funcionando, y es porque han cambiado los gobiernos que originalmente formaron parte del grupo. Pero lo que vemos es que aun que hayan cambios políticos, muchos de estos países, especialmente países como Brasil, a pesar de los cambios de los políticos de gobierno, del presidente en este caso, la formulación de políticas a nivel subregional continúa más o menos similar. Por eso es que vimos que en respuesta al COVID-19, a pesar que no hubo una respuesta nacional, sí hubo una respuesta a nivel más meso, digamos, a nivel subregional y micro. Entonces, de nuevo, la gobernanza fuerte es la base que puede asegurar que esas políticas públicas continúen. Creo que perdimos al doctor, pero creo que ya regresaron. Pero bueno, aquí veo otras preguntas también. Por ejemplo, ¿cómo podemos iniciar a construir la gobernanza para generar sistemas efectivos? Ya mencioné un poco de eso. Construir la gobernanza por medio de, primero, la respuesta ciudadana, buscando la solución de aspectos específicos, en este caso sobre la salud. Como mencioné, el COVID-19 ha demostrado la importancia de la salud, no solo para los pacientes, pero como la salud tiene repercusiones en otras áreas de la sociedad, área económica, área de educación. Entonces, tomar esas oportunidades de el interés sobre salud para poder fomentar y crear más políticas públicas. Creo que debe habilitar el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Me perdió un momentito, se desconectó. Muchas gracias, doctora. Además vi que siguió también la secuencia de las preguntas planteadas por el público. Me quedo con otra idea también de su presentación. Usted mencionaba el modelo de vertientes múltiples de Kingdom. Y pues no dejé de tener cierto optimismo con que su lectura de la aplicación del modelo en el caso salvadoreño está indicando que hay una ventana de oportunidad real en este momento. ¿Qué reacción le merece esto? No, claro, estoy totalmente de acuerdo. Número uno, como vimos, primero debe haber un problema, debe haber una solución al problema, y sabemos que el COVID-19 ha demostrado la importante inversión que se necesita en el sector de salud y la importante preparación que debe existir para enfrentar futuras epidemias. Pero también un área de interés también para mí es por qué
¿por qué hay tanto interés en salud? Y sabemos que salud es un tema que es, digamos, neutral en muchos aspectos. Es difícil encontrar a alguien que le diga, no, queremos mala salud, no, queremos que el sistema de salud ya no funcione, no. Ese tipo, pueden haber personas que piensan que no es necesaria la inversión adicional al sector salud, pero esencialmente la salud es un tema que puede funcionar como punto de entrada para la discusión de otros temas. Y eso lo vemos mucho en la política exterior, como muchos países utilizan la salud y aspectos sociales para poder discutir otros temas. Por ello es que sí, estoy de acuerdo que el COVID-19, número uno, abre esa ventana de oportunidad, pero crucialmente lo que se necesita también es el acuerdo político, poder de una forma neutral convencer a los tomadores de decisiones que es una prioridad importante invertir en el sector salud o invertir en cambios de las leyes en base a la función pública. Yo creo que ese es el mayor reto, pero obviamente estoy de acuerdo que la salud puede servir como punto de entrada para eso. Muchas gracias. Antes del corte estaba usted comentando, antes de mi corte, estaba usted comentando sobre la experiencia de UNASUR y el trabajo, digamos, de cara a las políticas de salud de forma integrada, que es una cosa, me parece excepcional. Ya los medios están reseñando cómo incluso la crisis está generando una especie de fuerza de rompimiento de algunos esfuerzos globales de colaboración. Yo creo que el mejor ejemplo lo hemos visto en cómo incluso países como Estados Unidos se han alejado del estándar de OMS, o cómo países han tratado su estrategia frente al virus sin considerar las estrategias globales, cuando se trata de un problema de trascendencia global, y si hay un solo país que no combate efectivamente el virus, pues el resto del mundo seguirá teniendo en ese país una amenaza o un riesgo latente. Quizás en términos de su visión centroamericana, no sé si tiene algún insumo sobre qué pasos podría dar la región centroamericana de cara a aprovechar esos vínculos con la comunidad internacional, con la región incluso, y si hay algo que no estemos haciendo que deberíamos hacer. Un poco por ahí, doctora. Exactamente, y justo ahora estamos tratando de publicar algo al respecto de cómo el regionalismo puede apoyar a los países de mediano y bajo ingreso a enfrentar el COVID-19. Se dice mucho que el COVID-19 ha resultado en el fin del multilateralismo y de la globalización, lo cual, digamos, en algunos países vemos que, por ejemplo, Estados Unidos se han alejado de la comunidad internacional, como menciona. Muchos países ahora están pensando en la producción de insumos dentro del país para no tener que importar de otros países, pero en la realidad vemos que eso no va a ser una posibilidad para los países de bajo y mediano ingreso. Países de bajo y mediano ingreso ahora más que nunca necesitan poder apoyarse unos a otros y trabajar en conjunto, ya sea por medio de organismos formales como los organismos regionales, en el caso de Centroamérica por medio del SICA, pero también pueden ser organismos informales que son creados ad hoc en respuesta al COVID-19 o en respuesta a otra emergencia. Son diferentes áreas en las cuales pueden trabajar juntos. En UNASUR, por ejemplo, y ahora Mercosur ha retomado ese trabajo, lo que han hecho, lo cual es una estrategia muy importante, es organizarse para la compra conjunta de medicamentos. Lo han hecho por medio de un mecanismo de OPS, el cual permite negociar con las farmacéuticas en conjunto como un grupo de países para poder obtener medicamentos de alto costo. Eso es algo que Centroamérica puede hacer muy
no es fácil, pero lo pueden organizar y lo pueden hacer, y esa es una forma de poder no solo mantener los costos bajos, pero también asegurar que países que quizás no tienen tanta voz a nivel de la comunidad internacional como El Salvador o como otros países puedan lograr esos objetivos por medio de la unión hacia la fuerza, digamos, ese punto de vista. Y hay otras áreas que obviamente de las que se puede aprovechar de la colaboración internacional, por ejemplo, regular el movimiento en las fronteras, poder organizarse. Lo que hemos visto a partir del COVID-19 es una total descoordinación entre los países en cuanto al movimiento de insumos, pero también movimiento de personas. Realmente ha reflejado la falta de preparación de los países y el regionalismo, obviamente, porque es uno de mis intereses, pero también pienso que puede aportar mucho, especialmente a los países de bajo ingreso y mediano ingreso. Perfecto. Estamos casi llegando al final de la conversación, pero quiero retomar una idea bien importante que apareció en su exposición. Usted resaltaba este análisis en 3 niveles, digamos, de la gobernanza. Un nivel macro, que es de estructura, de organización, del financiamiento incluso del sistema. Un nivel meso, que es más organizacional, que se refiere a cómo se adoptan decisiones en los hospitales, por ejemplo, en los centros de contención, en el caso del COVID. Y luego un nivel micro, que es, entendí yo, más un nivel clínico, que hace el individuo en la toma de decisiones de salud. Obviamente lo que estamos presenciando en los fallos de gobernanza o los fallos de funcionamiento de los sistemas de salud es una desconexión entre estos niveles macro y meso con el nivel micro. Tenemos gente absolutamente comprometida con sus pacientes en el nivel micro, además con años como usted de experiencia y de formación, que sin embargo no tienen, digamos, una base de soporte organizativo y incluso de herramientas necesarias para cumplir con su trabajo. Y mucho menos tienen, digamos, un marco regulatorio que les proteja y les garantice un desarrollo profesional de cara a maximizar el potencial de sus capacidades. Quizá la pregunta, con este contexto que lamento que haya sido tan largo, pero la pregunta es si hay alguna sugerencia sobre qué papel y dónde pueden estar las claves en la transformación del nivel macro en términos de la profesionalización del servicio público de cara a potenciar ese nivel micro. Exactamente. Así como ha explicado, esos 3 niveles deben estar conectados y deben retroalimentarse unos a otros. Es importante que el nivel micro informe al nivel meso y al nivel macro de lo que está pasando en las comunidades, de lo que está pasando en las clínicas para la formulación efectiva de políticas públicas. Y muchas veces ahí es donde está el problema, que hay una falta de retroalimentación, tanto del nivel macro al meso y al macro, perdón, del micro al meso y al macro, pero también a la inversa, una falta de información sobre cómo deben ser implementadas las políticas, cuál es el objetivo de las políticas. Vemos que muchas veces se formulan políticas muy interesantes que pueden tener mucho potencial, pero si no son operacionalizadas de forma adecuada a nivel meso, no podemos esperar resultados a nivel micro, obviamente, ni a nivel meso. Entonces, esa articulación de los diferentes grupos de profesionales es importante y claro, mucho de eso cae en la rectoría a nivel macro, cómo ellos pueden formular las políticas que sean
adecuadas, que sean necesarias en base a las necesidades de los países, pero también en base a las necesidades de las subregiones. Es muy diferente una parte del país, las necesidades que van a tener, que otra parte del país. No tiene sentido, también proporcionar recursos de la misma manera si las poblaciones son diferentes, si las edades de las poblaciones son diferentes en diferentes áreas. Y de nuevo, la profesionalización de esa gestión es crucial. Como le comentaba anteriormente, muchas veces esperamos mucho de las personas, de los gestores, obviamente de las políticas públicas, pero no los apoyamos. Muchas veces son personas que tienen formación clínica, que obviamente tienen muchas experiencias muy útiles, muy valiosas para el sistema de salud, pero también debemos fortalecer su capacidad técnica, su capacidad de gestión, lo cual no es algo que se aprende de un día a otro, es algo que requiere de una profesionalización y obviamente una educación continua. Muchas gracias, doctora. Estamos por concluir el webinar, doctora. Quiero dejar el espacio final para usted, que si nos quiere dedicar unas últimas reflexiones. Yo quiero también agradecerle muchísimo por sus insumos, por su visión y también por su interés en la problemática de nuestro sistema de salud. Claro, de nuevo agradecerles mucho por la invitación. Esto ha sido algo muy gratificante para mí porque yo soy salvadoreña. Obviamente quiero poder contribuir a procesos de poder hacer el sistema de salud más efectivo, más responsable, y me parece que esta iniciativa es muy valiosa, muy útil, y les deseo toda la mejor de las suertes y también me pongo a disposición en lo que necesiten. Solamente para dejar unas últimas reflexiones sobre que yo sé que quizás a veces di una visión un poco negativa del sistema de salud, alguna de los retos que tiene el sistema de salud, pero también quiero dejarlo con un sentido que todos somos parte del sistema de salud, todos podemos mejorar el sistema de salud, poco a poco podemos contribuir a el fortalecimiento del sistema de salud, y todos tenemos diferentes roles que podemos jugar, ya sea si somos profesionales de la salud o no lo somos. Y esta coyuntura actual obviamente es una crisis devastadora en el mundo entero, pero especialmente en El Salvador estamos viendo problemas muy serios, y espero que sea una oportunidad para poder reconocer la importancia de los sistemas de salud, la importancia de los profesionales de la salud a los diferentes niveles, pero también la importancia de fortalecer la gobernanza a nivel general en el país, no solo en el sector salud. Excelente, muchísimas gracias. Yo creo que el caso que ha hecho usted, el estudio de caso que ha hecho usted del sistema de salud, ilustra muy bien los retos que tiene el fortalecimiento de nuestra administración pública y en particular de su recurso humano. Le agradecemos infinitamente su presencia esta mañana, compartirnos su conocimiento. Agradecemos también a todos los que nos han acompañado durante este webinar y los invitamos al tercer episodio de nuestra serie de webinars que estaremos anunciando próximamente. Les deseamos un buen día y muchas gracias por asistir. Muchas gracias.